Muy buenas noches para ti, Luis Fernando. Muy buenas noches para nuestros amigos de Zoom, primero que todo, y para nuestros amigos de Facebook. Pues sí, yo feliz en estos espacios. Yo creo que ya hemos ritualizado el compartir de muchos temas y pues bueno, esperamos que ustedes se sientan en casa y que se sientan con la confianza de compartir sus síntomas y que ojalá nosotros entre Luis Fernando y yo podamos darles, aunque sea un poquito de luz en el entendimiento de su síntoma en particular. Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. Voy a decir, antes de empezar, que la charla del día de hoy se va a enfocar en el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren, para los que no lo conocen, se denomina ojo seco y boca seca. Sin embargo, si tú que nos estás viendo tienes de pronto una situación en donde tienes los ojos secos todo el tiempo, si no tienes el síndrome, esta información también te sirve a ti. Pero digamos, eventualmente ustedes me van a escuchar hablar del síndrome de Sjögren o del ojo seco o de la boca seca. Entonces, y de pronto algunos de ustedes se van a enterar hoy que tienen el síndrome o de pronto lo pueden tener para que lo comenten con sus médicos. Bueno, vamos a hablar un poquito. Quiero hacer una pequeña introducción hablando del ojo seco inicialmente, porque su importancia en medicina es increíble. O sea, es una de esas cosas que es la segunda causa de consulta al oftalmólogo. Es la primera causa de consulta al oftalmólogo. Y pues muchas personas están por ahí y no tienen el diagnóstico adecuado. Entonces se exponen a tratamientos que no son los adecuados para esta condición y eso genera una serie de inconvenientes. Pero bueno, digamos que el 30 al 50% de la población solamente ha sido diagnosticada con esta condición de ojo seco, ¿no? Hay muchas personas que van a su médico repetidas veces y el médico los diagnostica con conjuntivitis crónica, conjuntivitis alérgica y terminan haciendo uso de estas lágrimas artificiales por mucho tiempo y esto también genera un efecto tóxico porque de todas maneras es un químico que está en contacto con los ojos todo el tiempo. Se calcula que el 20 al 70% de la población tiene ojo seco. Eso es un montón de gente, ¿no? Hay algunas causas que se atribuyen a la aparición del ojo seco, pues la edad, digamos que en la medida que vayamos envejeciendo, pues se acaba el agüita del cuerpo y la lubricación empieza a ser un problema. Entonces, pues obviamente las lágrimas cambian en cuanto a su cantidad y a su calidad. Aparentemente hay un factor hormonal. Entonces, adivinen quiénes son más frecuentemente diagnosticadas con el ojo seco. Las mujeres. Entonces, a partir de los 50 años, hay una teoría que dice que, bueno, la deficiencia en estrógenos, todo este cambio y esta transición que está generada por la menopausia, pues puede generar este ojo seco también. Pero no es solamente una situación exclusiva de las personas de cierta edad, también lo vemos en gente muy joven, pero en estas personas jóvenes lo vemos asociado a patologías de la piel, ¿no? Diferentes tipos de acné, dermatitis, y pues el ojo seco es, digamos así, una de las ramificaciones de estos problemas también de la piel. Y lo más importante, y que creo que es lo que encaja muy bien en la charla que Luis Fernando y yo tenemos para hoy, es que el ojo seco está presente en enfermedades autoinmunes, enfermedades reumáticas y en la diabetes, ¿ok? O sea que si tú que nos estás escuchando tienes alguna enfermedad reumática como la artritis reumatoidea o tienes un lupus o tienes, por ejemplo, diabetes, también puedes estar cursando con ojo seco y boca seca, ¿ok? Bueno, un poco para finalizar solamente el tema del ojo seco, pues obviamente si estamos viviendo en un ambiente muy seco, en donde el clima es supremamente, caliente o seco, o hay mucho viento, vivimos en un sitio donde se abusa de la calefacción, pues eso va a generar un factor ambiental que nos va a llevar a tener el ojo seco. Pero también se puede presentar como una consecuencia de tratamientos que se hacen para inducir el sueño, tratamientos antidepresivos, cuando tenemos que tomar ciertos antibióticos por largo tiempo o cuando tenemos que tomar medicamentos por alguna enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, un Alzheimer o una demencia, ¿no? Sin embargo, en la medicina encontramos que el estrés y la ansiedad crónica, es decir, una ansiedad y un estrés sostenidos por mucho tiempo y cambios en la nutrición, generan ojo seco. Así que el ojo seco puede afectarnos a cualquiera en cualquier momento de nuestra vida. Bueno, quería hacer un poquito un apartado con respecto al ojo seco. Ahora vamos a empezar a hablar propiamente del síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que un buen
las celulitas de defensa del cuerpo deciden atacar las glándulas salivares y las glándulas lagrimales. Aparentemente hay una infiltración pues, de estas celulitas de defensa o celulitas del sistema inmunológico en esas glándulas. Y pues obviamente la pobre glándula ya no puede producir saliva o lágrimas dependiendo del caso. Entonces nos encontramos con este dúo de síntomas que se llama ojo seco, boca seca, y se caracteriza pues inicialmente por una inflamación de las glándulas y después una disfunción de las mismas. Sin embargo, como les venía diciendo, no es el único síntoma, sobre todo cuando hay una enfermedad de base que es autoinmune, ¿no? Como un lupus, como una artritis reumatoidea. Digamos que siempre hay algo en el trasfondo en las personas que tienen síndrome de Sjögren. Bueno, generalmente afecta a las mujeres. La proporción es de cada 9 mujeres, un hombre la sufre, ¿sí? Por eso se piensa que hay algún tipo de factor hormonal asociado con este tipo de condiciones. En general, las enfermedades autoinmunes se ven muchísimo más en las mujeres. Pero ahorita vamos a ver el trasfondo emocional y ustedes van a empezar a entender el sentido de una enfermedad autoinmune, sobre todo que afecta la lubricación de la boca y de los ojos. Se puede presentar a cualquier edad, sin embargo, se presenta con un poquito más de frecuencia sobre los 50 años de edad y es la enfermedad o el síndrome de Sjögren es la segunda enfermedad reumática más frecuente después de la artritis reumatoidea. O sea que el síndrome de Sjögren es una situación bastante frecuente. No sabemos la causa, no sabemos qué desencadena el ataque de nuestro sistema inmunológico a las glándulas salivares o lagrimales. Sin embargo, como les venía diciendo, siempre hay un trasfondo, siempre o hay una artritis reumatoidea de base, o hay una diabetes de base, o hay un lupus eritematoso de base, una esclerosis múltiple, una psoriasis, por ejemplo, un problema de tiroides de base. Y ya, digamos que el ojo seco y la boca seca son más ramitas de esta disfunción sistémica. A veces una de las teorías puede apuntar a que en algún momento el cuerpo se expone a una infección viral y la presencia de este virus genera como un desorden en el sistema inmunológico. Entonces termina siendo el debut esta enfermedad autoinmune, ¿no? Sin embargo, es una teoría. A nivel bioquímico, tenemos que estos pacientes tienen una disfunción adrenal. Entonces, puede ser que las glándulas adrenales o suprarrenales no estén funcionando bien o que el problema venga de la hipófisis. En cualquier aspecto, pues la persona tiene muy bajas estrógenos o andrógenos. Y ya vemos que cuando nosotros tenemos muy bajitos los estrógenos en las mujeres o los andrógenos en los hombres, pues las células epiteliales tienden a adelgazarse, o sea, las células glandulares, digámoslo así, la glándula salivar y la glándula lagrimal, pues empiezan como a adelgazarse y como a volverse un poquito más débiles. Habría que mirar en estos casos, y es importante las personas que nos están escuchando, si tienen una comunicación fluida con su médico, de que pudieran chequear los niveles de estrógenos y de testosterona en sangre. Las mujeres tenemos testosterona también. Entonces es importante que chequeen esto también. Hasta un 46% de las pacientes también resultaron con la prolactina elevada. La prolactina. Y me encontré dentro de la revisión que hice del tema, me encontré con una perla porque, digo yo perla porque es algo que considero muy, muy bonito, y es que en la literatura médica dice que los pacientes con síndrome de Sjögren experimentan niveles altos de estrés psicológico con una gran cantidad de eventos negativos en su vida, en ausencia de respuestas adaptativas satisfactorias para confrontar el estrés. En otras palabras, estas personas se han enfrentado a situaciones muy complejas de resolver, lo viven en soledad, se resuelve mal para ellas y no lo expresan, que es básicamente lo que decimos todo el tiempo en biodescodificación, digamos, en los abordajes holísticos, en la anatomía metafísica y en la nueva medicina germánica. Entonces, fíjense que ya lo bonito de la medicina que está empezando a integrar estos conceptos, y ya lo que tenemos que hacer es empezar a tener en cuenta este tipo de estrés pues para todas las enfermedades. Hablemos un poquito más de los síntomas. Entonces, la palabra técnica para la resequedad de la boca se llama serostomía, ¿sí? Entonces, pues la cantidad de saliva se disminuye significativamente y a veces la calidad de la saliva también se disminuye
disminuye. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la función de la saliva? Proteger las encías, tiene una actividad antimicrobiana. Entonces, obviamente, empezamos a tener problemas para hablar. Comer es también complicado porque no necesitamos la saliva para empezar la digestión de ciertos carbohidratos en la boca. Cuando no tenemos la cantidad adecuada de saliva, pues estamos expuestos a muchos problemas para hablar, para comer, vamos a estar expuestos a la formación de caries, precisamente pues por la falta de lubricación y por la falta de la capacidad antimicrobiana que tiene la saliva. El ojo seco, la palabra técnica es la xeroftalmia. Por si de pronto los que tienen ojo seco, síndrome de Sjögren, han escuchado esta palabra de su médico. Es básicamente la disminución del flujo lagrimal, ¿no? Y obviamente también hay una alteración en la composición química de la lágrima. Entonces hay poquita lágrima y la lágrima que hay es de mala calidad. Y esto hace que la resequedad del ojo empiece a generar esa irritación en la córnea y en la conjuntiva y genera una cosa que se llama queratoconjuntivitis, pero seca. No es una queratoconjuntivitis inflamatoria como cuando nos da una bacteria, sino es una queratoconjuntivitis seca. Y la persona describe perfectamente, y todo el tiempo, es como si ellos describieran los mismos síntomas. Sensación de arenilla en el ojo, fotofobia o irritación con la luz, irritación con el viento, problemas visuales, la persona no puede leer, no puede ver una película completa porque tiene que estar parpadeando todo el tiempo. Las personas que manejan su vehículo a veces no pueden ya ni manejarlo porque eso impide la agudeza visual. La lágrima hace parte, esa capa que forma la lágrima sobre la córnea ayuda a la agudeza visual. Entonces muchas veces la persona ni siquiera sabe que tiene ojo seco, pero empieza a ver borroso, o empieza a cansarse con la lectura, o empieza a cansarse con la luz de que viene del computador o del televisor, y ahí es cuando va a su médico y el médico dice, bueno, tienes ojo seco. Y bueno, la falta de la lágrima también nos predispone a infecciones, ulceraciones de los ojitos, etcétera, etcétera. Bueno, el síndrome de Sjögren, recordemos que su gran manifestación es en la boca y en el ojo, o en los ojos. Pero hasta el 70% de los pacientes con síndrome de Sjögren, 70% es un montón de personas, experimentan fatiga. O sea, están cansados, es difícil despertarse en la mañana, tienen como una depresión, les falta como esa energía de vivir, ¿no? Como que ya no tienen planes, no tienen proyectos. Van ahí, digámoslo así, un día a la vez, como en una inercia, ¿no? La mitad de los pacientes con síndrome de Sjögren también presentan síntomas como artritis, dolores en las articulaciones, y eso también puede aparecerse incluso antes de que se manifieste el ojo seco y la boca seca. Entonces, si tú tienes rigidez en la mañana, te levantas y te sientes supremamente tensa o tenso, como que tuvieras mucha rigidez muscular, parecido a la fibromialgia, y fuera de eso tienes dolores en las articulaciones pequeñitas de las manos, y tienes ojo seco y boca seca, de pronto este va a ser como el síndrome que estás presentando. También puede afectar, pues, puede generar sequedad en la piel. Y ya para finalizar, quiero compartirles el abordaje que hacemos en osteopatía, que las personas que nos acompañan por primera vez, bueno, no creo que los amigos de Zoom, que ellos ya conocen muy bien cómo es la osteopatía, pero de pronto para nuestros amigos en Facebook que nos están viendo justo ahora, la osteopatía es un abordaje holístico en donde considera los aspectos mecánicos, bioquímicos y emocionales de la persona. La fórmula entre mecánico, bioquímico y emocional puede variar para cada condición y para cada persona, pero siempre se analizan en estos tres diferentes aspectos todo tipo de enfermedad y todo tipo de situación que afecte la salud. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene síndrome de Sjögren y en general un paciente con enfermedades autoinmunes, nosotros nos enfocamos mucho en disminuir la inflamación presente en el cuerpo, bajar el nivel de toxicidad que tiene el cuerpo e incrementar la hidratación de la persona. Recordemos que entre un 50 a un 60% de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Más o menos a nuestra edad. Los niños tienen más agua, los bebés tienen casi 80 y pico % del cuerpito de ellos es agua, pero a medida que vayamos envejeciendo, nos volvemos grandes, empezamos a perder agua. Entonces es muy importante para estos cuadros que se caracterizan por sequedad de las mucosas, pues empezar a incrementar el consumo de agua. Y no solamente agua pura, sino el agua orgánica, el agua de las frutas y de las verduras.
Entonces, es importante que nuestra dieta tenga muchísimas cosas frescas, crudas, ojalá muchas frutas que contengan, pues, de alto contenido de agua, ¿no? Aparte de eso, pues nos enfocamos mucho en el drenaje linfático. El drenaje linfático o el sistema linfático nos ayuda muchísimo cuando tenemos inflamación en el cuerpo y cuando tenemos una carga tóxica considerable. Entonces, cambiamos la dieta de nuestro cliente o paciente, estimulamos su sistema linfático, hacemos un control sobre el sobrecrecimiento de la Candida albicans, que a veces se sale de control y empieza a generar muchísima más inflamación en el cuerpo. Y pues obviamente tratamos de hacer manipulaciones viscerales de los órganos que nos van a ayudar a sacar esas toxinas del cuerpo. Hace muchos Zooms hablamos de la piel, y la piel es uno de esos órganos maravillosos a través del cual sacamos muchísimas toxinas del cuerpo, pero tenemos también los pulmones, tenemos los riñones y tenemos los intestinos. En total son 4 órganos que nos ayudan a sacar toxinas y sustancias inflamatorias del cuerpo. Entonces, las manipulaciones osteopáticas se hacen sobre estos órganos de tal manera que ellos puedan funcionar muchísimo más, y al bajar la carga tóxica del cuerpo, la persona empieza a sentir más alegría, más energía, más vitalidad, menos inflamación. Obviamente hay que restablecer los ciclos de sueño y vigilia. Muchos de nuestros clientes no duermen bien, no duermen a las horas que tienen que dormir. Yo creo que el primer Zoom que hicimos con Luis Fernando hablamos del hígado. El hígado, recuerdo muy bien en ese Zoom, dijimos que está muy activo entre la 1 de la mañana y las 3 de la mañana. El hígado nos ayuda muchísimo a recuperarnos de absolutamente todo, hasta de una ruptura con nuestra pareja. Es que es increíble, el hígado está involucrado en absolutamente todo. Y aquí no es la excepción. Si nosotros nos vamos a la cama a la medianoche y nos toma un buen tiempo antes de que nos durmamos, pues el hígado no va a hacer su trabajo y entonces vamos a estar crónicamente fatigados y nos levantamos sintiendo peor que el día anterior y el cuerpo no recarga la batería y pues todos los días estamos viviendo como en déficit de energía, ¿no? Entonces, recomendación, no solamente para ustedes que tienen el síndrome de Sjögren, sino para todo el mundo, garanticen que, digamos, en sus estilos de vida, que ya estén profundamente dormidos a las 12 de la noche. De tal manera que entre 1 y 3 estén completamente dormidos y ahí sí el hígado puede hacer su trabajo y se pueden rejuvenecer durante el sueño y pues que todo tenga el ciclo normal de las cosas, ¿no? Y bueno, y siempre yo le digo a mis clientes, llévate un diario, anota qué pasa cuando te sientes, todos tenemos días buenos y días malos, es importante mirar el ciclo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un día mal o un mal día? De pronto comes diferente, de pronto tienes alguna conexión con los cambios del clima, de pronto tienes un día complicado en la oficina. ¿Y qué pasa cuando tengas un día bueno? Entonces, lo mismo, chequea la dieta, chequea el medio ambiente, chequea tus relaciones interpersonales. Y obviamente en osteopatía hacemos que lo único que quiero de pronto adelantar con respecto a las emociones que tienen que ver con el ojo seco y las emociones que tienen que ver con la boca seca, antes de que Luis Fernando pues, nos ilustre en esta misma parte. Esta intervención va a ser muy cortita, porque yo sé que Luis Fernando nos va a ilustrar muy bien en eso, es que cuando tenemos el ojo seco, el trasfondo emocional, tengas síndrome de Sjögren o no, ya sabemos que hasta el 70% de las personas en general pueden tener ojo seco, entonces la persona va por la vida teniendo como la impresión de que todo está bien, todo está ok, pero un buen día algo cambia y como que se revela ante esta persona la realidad triste y dura y se da cuenta de que no estaba tan bien y que la vida está como medio estancada, como que no ha logrado sus objetivos, como que no está feliz del todo. O sea, es como darse cuenta de la triste realidad, como que se le corra a uno el velo del encantamiento y empiezan a ver las cosas tal y como son, ¿no? Entonces la persona a veces empieza a sentirse como culpable de las decisiones que hizo o no hizo en el pasado y por eso entonces terminó en estas. Hay mucha frustración con respecto a no haber alcanzado como los ideales o como las metas. Entonces hay también como un trasfondo de frustración, ¿no? Como que lo que yo creía no era tal, como que me desilusioné, ¿no? Esto es un abordaje que se hace desde la anatomía metafísica. Ojo seco. Ahora voy a explicarles las emociones de la boca seca. Aquí nos encontramos con una persona que vive acá,
absolutamente intelectual, lógica, analítica. Y con respecto a esto, quiero contarles algo que me pasó cuando yo estaba en la Facultad de Medicina. Mi novio, pues también era estudiante de medicina, él iba mucho más adelante que yo. Y me acuerdo tanto que en la noche, estábamos alrededor de la noche de Navidad, y él estaba rotando por pediatría y estaba rotando por la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Y en las unidades de cuidado intensivo, desafortunadamente, los chiquitines se mueren. Pues todas las noches hay un bebecito que de pronto se muere o que está muy enfermito. Y esta era una de esas noches. Y me acuerdo tanto que mi novio estaba en esa noche y uno de los bebés se muere y la mamá completamente desconsolada, como que se fue a abrazarlo a él, de pronto esperando que él también la abrazara de vuelta, y él no la abrazó. Era como, cuando él me cuenta esta situación, yo le digo a él, ¿pero qué te pasa? O sea, la mamá acaba de perder ese bebé, ¿por qué no eres capaz de contenerla, darle un abrazo? Y él me dice, no pude, no pude. Y mi novio tenía, pues, en ese entonces todos estos síntomas de sequedad en sus mucosas, me acuerdo tanto. Cuando yo estaba preparando esta charla para ustedes, me acordé muy bien de él y yo dije, claro, es una persona supremamente intelectual, supremamente lógica, en donde analizan y sienten las emociones desde acá. Algo muy complicado y traumático pasó en sus vidas, en donde no pudieron conectarse emocionalmente y fue mejor intelectualizar las emociones. Entonces, este tipo de personas con la boca seca generalmente tienen mucha dificultad en expresar emociones. Todo lo pasan acá. Pero bueno, creo que eso era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias. Yo creo te los dejo a ti, Luis Fernando. Muchas gracias, doctora. Pues como siempre, muy ilustrativo y muy reflexivo, nos vas a llevar los síntomas a estos niveles de reflexión. Quiero agradecerles, vamos a ir sacando poco a poco al final de la charla los comentarios. Hay comentarios con relación a lo contrario, qué pasa cuando hay un exceso de lagrimeo, ¿no? Lo vamos a decir más a ratito. También quiero agradecer a los amigos de Facebook que están conectados y que nos están preguntando cosas. También los vamos a hacer más adelante con muchísimo gusto. No creo que nos olvidamos de ustedes, solo que el formato es distinto por la cantidad de personas. No podemos sacar todas las preguntas, si no podríamos exponer el tema. Les agradecemos muchísimo, de verdad. Bueno, pues ahora voy a hablar yo un poquito de esto del ojo seco y de la boca seca. Recuerden que de siempre estoy en la tónica de entender que estos conflictos de los cuales ya la doctora nos decía que pues vamos por la vida como si no pasara nada, ¿no? No nos damos cuenta porque están instalados nuevamente en esta parte de la psique que el primero en nombrarla fue el maestro Sigmund Freud como el inconsciente. Y que bueno, de ahí se han ido derivando cosas como que el inconsciente colectivo y el inconsciente familiar, etcétera, etcétera. Pero esa parte de la psique humana que no tenemos un contacto directo, no es evidente lo que estamos hablando. Por eso es muy importante y por esto el nombre del grupo, de la comunidad Trabajos de Cerebro Derecho, porque es importante que se conecten con su cerebro derecho, con su parte emocional, con su parte intuitiva, no con la parte analítica, no con la parte racional, que todo lo explica a través de la racionalidad, las emociones que decía la doctora, las emociones que pasan por a través de lo lógico y de lo racional, y que de pronto se quedan cortas, entonces no es evidente en estos conflictos. Otra característica importante del inconsciente es que se comunica por símbolos, y el agua simboliza las emociones, la humedad simboliza las emociones. Recuerden ustedes que cuando somos concebidos pasamos 9 meses en un medio acuoso, es decir, estamos en el vientre de nuestra madre y hay agua, ¿no? Entonces salimos y nos toca llegar a este valle de lágrimas, dicen por ahí, y entonces nos sacan de ese medio donde el agua, la humedad es imprescindible también para la comunicación, y por ahí pasan todas las emociones que siente nuestra madre en ese periodo de tiempo. Entonces el agua está muy relacionada con las emociones. Por eso, cuando hablamos de este síndrome de ojo seco o de boca seca, hablamos de relaciones áridas, de relaciones secas. Hablamos de cosas que no queremos decir,
emociones muy duras que no podemos. Además, la saliva nos ayuda a integrar este bolo alimenticio para empezar el proceso de digestión. Y es como que un pedazote muy grande que no podemos digerir porque tiene una peculiaridad de haber sido demasiado doloroso para nuestro inconsciente. Van desde el abuso, pues desde muchas cosas que podemos vivir y que pueden tener incluso su carga transgeneracional con relación a situaciones muy dolorosas que vivimos y que no podemos o no queremos expresarlas, porque al expresarlas, invariablemente las volvemos a vivir, a sentir. Es lo que se llama el resentir primario, volver a sentir. Justamente no nos gusta volver a sentir. Justamente las emociones primarias, el primer impacto ante un shock vivido es como parte de ese proceso de protección que también tiene nuestro inconsciente, pues es justificar, es juzgar a través de esto las emociones primarias y luego vienen lo que llamamos el resentir secundario, que es lo que yo me permito sentir, ¿no? Lo que yo me permito expresar, no lo que realmente estoy viviendo o lo que estoy viendo. El ojo tiene que ver con el llanto está relacionado con la emoción, con la emotividad. Cuando vivimos, por ejemplo, nos han reprimido durante nuestras niñeces de no llores, no te hice nada, no llores, ¿verdad? O los hombres, llorar es de niñas, ¿no? Perdón por las expresiones, pero son del dominio popular. Llorar es de maricas, cosas de ese tipo que, pues con esa carga, ¿verdad? Que significa la palabra marica, pues cobarde, disminuido, débil, ¿no? Vulnerable. Y luego no nos permitimos sentirnos así, hombres y mujeres por igual. En el varón puede ser mucho más notorio porque la cultura machista nos impide vincularnos con nuestras emociones. Es una carga muy importante, ¿eh? De verdad, yo creo que, bueno, y esto es aparte un comentario al margen, que gran parte de la desvalorización masculina se debe a que no nos han enseñado a vincularnos con nosotros, con nuestras emociones. Entonces nos permitimos llorar, no nos permitimos expresar lo que sentimos, ni siquiera entre nosotros como hombres, ¿no? O sea, pues a veces un apretón de manos, un golpe en la espalda, queremos expresar todo lo que queremos expresar, a veces es suficiente, a veces no, pero ese lenguaje que no nos permite atravesar esa barrera. En cambio, bueno, lo femenino, que está más caracterizado por el vínculo a sus emociones, de pronto también se reprime justamente porque son resentires primarios muy dolorosos, muy vergonzosos, muy desagradables, ¿no? Entonces no me permito expresarlo, no quiero verlo, no quiero llorarlo. Al llorar es una expresión de la emoción, ¿no? Vamos a también a decir esto. En consulta, bueno, vemos que de pronto tocamos fibras muy sensibles y es inevitable, sale el llanto. Pero también nos hemos encontrado, y la doctora coincidirá conmigo, gente que se traga la emoción, que está ahí, que se le quiebra la voz, que se le hace el nudo en la garganta, tiene que tragar, pasar saliva, ¿no? Para no quebrarse y justamente para no llorar, para no entrar en esa catarsis que significa el llorar. Porque llorar me expone, me hace vulnerable. O eso es mi creencia. No me permito porque me vuelvo vulnerable. Y una mujer, por ejemplo, que trae la información de ser la que saca adelante al clan, saca adelante a la familia, que tiene que estar contra las adversidades, pues no se permite ser vulnerable, ¿no? Entonces, imagínense un hombre que también trae esa carga, ¿no? De ser el más fuerte, el más grande, el más ágil, ¿verdad? Pues no se permite ser vulnerable. Y el llanto, tenemos la creencia, y solo es una creencia, de que nos hace vulnerables o nos pone en esa posición. Entonces, pues tiene que ver con esto. La resequedad en el ojo es lo que no me permite expresar. Mis emociones no me vinculo con ellas, pasan por este proceso intelectual antes que por el emocional.
Y bueno, pues sabemos que, bueno, o es lo que yo comparto y siempre he compartido, que tenemos que tener un equilibrio entre la parte intelectual y la parte emocional. Ese es el equilibrio que debemos mantener. Entonces, pues por ejemplo, ahora que nos comentaba la anécdota la doctora de, del- de su novio en aquel entonces, pues importante entender cómo esa formación médica también te va haciendo como no sé, doctora, pero yo tengo esa referencia, ¿no? De que también te entrenan en la facultad a ser más desapegado, más frío, cosas La así, ¿no? indiferencia terapéutica. Diferencia terapéutica. Qué duro para Imagínate eso, ustedes, ¿no? tenaz. Pero bueno, a ver, se necesita, Luis Fernando, porque Sí, cuando tú tienes una persona enfrente que se está desangrando, no te puedes poner a abrazarla. Tienes claro. que pensar, ¿qué hago primero? ¿Sí? Tiene sus buenas y sus malas, como todo, ¿no? Pero sí, a veces queda uno como desarmado cuando una persona necesita ser contenida, como en el caso de esta mamita que acababa de perder su bebé, Ujú. pues por lo menos tener un poquito de empatía, ¿no? Pero pues ahí es donde funciona un poco la parte nueva del cerebro, que es la corteza prefrontal, que nos hace sentir, ok, ¿qué debo hacer ahora, no? No estar Claro. todo el tiempo regido por la corteza nada más, sino ser esa personita de verdad, de esa persona que pueda entender la necesidad del momento, ¿no? Claro. Y Mm. mira, pasa un poco también con los terapeutas, acompañantes, facilitadores, yo siempre lo menciono. Tienes que tener cierto desapego de colocarte en una posición de no juzgar. ¿Por qué? Si tú te instalas en el juicio del consultante, no le ayudas en nada. O sea, hay historias desgarradoras todos los días que pasan por la consulta, tú lo sabes. Una cosa es empatizar desde donde tienes que estar para poder apoyarlo, para poder acompañarlo, y otra cosa es empatizar desde el juicio del consultante, que ya sabes que es un error de la percepción. Pero al final, una mujer o un hombre que trae una historia desgarradora y empatizas desde ese sufrimiento, no le ayudas en nada. Solamente estás reiterando o estás reafirmando su mismo sufrimiento. Se necesita también cierto desapego. Tal vez valga la comparación en cada uno en su esfera, porque pues es cierto, imagínate una sala de urgencias, no tienes que pensar con la cabeza fría para saber qué vas a hacer, ¿no? Sí, Entonces es sí. distinto, pero acá también se requiere cierto desapego o colocarte en otro momento, ¿no? Para no llevarte todas esas cargas energéticas que de pronto aparecen en las consultas diarias, ¿no? Bueno, y Que, de hecho, cuando las personas de pronto que nos estén escuchando y que estén en una formación para ser acompañante o que ya sean acompañantes, uh, si ustedes ven que están atrayendo ciertas personas como con los mismos síntomas o las mismas preocupaciones, y ustedes se sienten como muy identificados con esos clientes, un pasito atrás, libérense ustedes primero, porque si no, no van a estar en la posición o en la situación de ayudar a esta persona más. No es sé si soy correcto. clara en lo que estoy diciendo, pero Sí, sí, los que estamos en este proceso de acompañamiento, todo el tiempo estamos siendo acompañados también. Es como los psicólogos deben ir a su psiquiatra o a su psicólogo con cierta frecuencia, porque uno tiene que mantener ese centro y somos humanos, ¿no? ujú, ujú, ujú. Eh, es difícil estar uno centrado todo el tiempo. No, 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 a veces Entonces, sí, necesitamos el trabajo de desapegarnos. terapeuta es más consciente. Sí, y eso que mencionas tienes razón, tienes toda la razón, ¿eh? Todos los que están en formación, todos estamos en formación en algún momento. Bueno, yo me considero que siempre estoy en formación permanente, pero bueno, los que están en en un curso, en algún diplomado, alguna cosa así, formándose, yo creo que es muy importante lo que acabas de mencionar. Atraemos, dependiendo también de nuestra historia, somos, además es una proyección de nuestro mundo interior, lo que atraigo, pues estoy vibrando en una frecuencia. De pronto traigo un tema ahí atorado de, no sé, de mi padre, y de pronto me llegan consultas que tienen que ver con lo mismo, porque hay algo que me está ahí diciendo, bueno, tienes que aprender de eso, tienes que aprender de esto, ¿no? Entonces, pues revísate tú, y sobre todo si hay puntos en donde, ay, te tocan algo, una fibra, pues estás resonando con la historia. Entonces, es también tener esa capacidad de entendimiento de que somos una proyección, estamos proyectando nuestro mundo interno, interior en el exterior y evidentemente los que llegan a tu consulta te van a proyectar tu mundo interior.
Entonces tienes que estar también muy, muy desapegado, porque si no compartes la misma percepción errónea y ya no avanzas ni tú ni el consultante, ¿no? Y eso es un error que vemos constantemente en la formación o en los que salen y empiezan a trabajar y de pronto pues se involucran demasiado con sus consultantes, ¿no? Y no se dan cuenta de esto, yo creo que es un punto fundamental. Y tener un tiempo como de deshacerte de esa energía, de purificarte también tú, de no hacer tuyo lo que no es tuyo, pero sí comprender lo que te toca comprender, ¿no? A veces yo me tomo unos días para decir, yo no voy a atender a nadie porque necesito tiempo para mí, ¿no? Eso es lo que... Y eso es muy válido. Yo creo que todos tenemos nuestros umbrales de tolerancia. Y sí, hay una cosa, mira que hay un concepto muy bonito. De pronto otro día nos dedicamos solo a personas en formación porque hay que construir la posición del terapeuta, la acompañante. Porque muchas veces, y lo vemos, el concepto que les quería comentar de las constelaciones familiares es que muchas veces el terapeuta se siente más grande que la enfermedad. Tremendo error. Así es. La enfermedad está para dar un mensaje. El Es el terapeuta no maestro. se puede poner a decir, vamos a suprimir esto ya, es que tenemos que erradicarlo, lo que tenemos que aniquilar. Claro. Ahí el terapeuta se pone gigantesco y la enfermedad se pone chiquita. Ahí vienen Claro. qué pasa con la enfermedad después de eso. Claro, Se claro. conserva. Entonces, es muy importante en ese juego entre enfermo, enfermedad y terapeuta, que es un trío, hay que empezar a equilibrar las balanzas. Y siempre el terapeuta tiene que estar en una posición casi que de venia, sirviendo a ese sistema. Entonces nos toca observar más, no intervenir. No sé si también los Exacto. conceptos son claros, pero más adelante de pronto nos dedicamos uno solo Sí, para gente en formación o acompañantes. oye, eso sería muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Al final, la enfermedad es el maestro. La enfermedad es el maestro y no debemos Claro, eso. ¿Ok? claro que sí. Muy bien. Bueno, Mac, ¿qué te parece si damos voz a lo que nos están diciendo? Lo primero, y yo estoy viendo aquí el chat tanto en Facebook como en Zoom, que lo que preguntan es lo contrario. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de humedad en el ojo? Cuando me imagino que hay gente que lagrimea demasiado, que se van al otro extremo. ¿Qué les puedes decir, doctora? Bueno, bueno, ustedes no saben que ya saben, ¿no? Entonces les hago la pregunta circular. ¿Qué significa cuando uno tiene mucha lágrima? Exacto. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Es que Es además, desbordante, algo que se desborda. Es que Luis Fernando ya nos dio las claves. Agua es emoción, lágrimas es emoción. claro. ¿Qué emoción está desbordada? Claro, y además hay que vernos también a la ¿Mm? función biológica, bioquímica del órgano, en este caso de lágrima. ¿Para qué sirve la lágrima en tu ojo? ¿No? Pues te está lubricando para que enfoques mejor, para que tengas una mejor visión. Hay algo que te niegas a ver y que no quieres ver y que necesitas ver y que está ahí delante tuyo, ¿no? Y que tiene que ver con que además la respuesta está aquí, es lo que decíamos, ¿no? Y me encanta esta frase de Jodorowsky también. La razón tiene todas las preguntas, la intuición tiene todas las respuestas. ¿Eh? Genial. Nada más hay que Sí, saber hacer las preguntas correctas. Pero sí. la intuición tiene todas las respuestas. Y tienes razón, ya lo saben. Entonces, bueno, pues ahí está, miren. Fácil, fácil la pregunta. Dime. Cuando tú decías del agua y del arquetipo del agua, ¿no? Yo creo que todos ya sabemos qué significa como arquetipo el agua o a quién representa. Ujú. Preguntémosles a ellos antes de que tú digas, yo sé que tú sabes obviamente, pero preguntémosles a ellos qué o quién representa el agua arquetípicamente. Y vamos a empezar a rascar esos ojos secos ahorita y esas bocas secas a ver qué está pasando en el trasfondo de cada uno de ustedes. Uy, Nelly nos dice la mamá, Blanca Pérez nos dice la mamá. ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, por favor. La Ah, madre, dice Laura Hernández, preguntando. ¿Será la mamá? a ver, La pregunta. Ah, es madre. pregunta. Ujú. La madre. Mira qué belleza, mira qué belleza. Ujú. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, si yo les digo a ustedes que mentalmente le digan a su mamá, mamá, yo lo hago como tú o lo hago contigo, me conecto con tu falta de emoción, me conecto con tu falta de expresión, que tire esa frase.
cierren los ojos, piensen en su mamá y díganle a su mamá, mamá, yo lo hago como lo haces. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Tienen toda la razón. La emoción es la mamá, ya no lo decía Luis Fernando, es un montón de agua. Es más, todos sabemos el efecto que tiene la luna sobre las mareas, sobre la marea interna que es nuestro cuerpo, ¿no? Y para las personas que trabajan en hospitales saben muy bien que en luna llena es ahí, y cuando se nos agudizan nuestros pacientes con enfermedades mentales, que también es agua. Fíjense cómo todo está conectado. Todo Así está es. conectado. Blanca dice sentimientos encontrados. ¿Qué significa eso, Blanca? Cuéntame. Sentimientos encontrados. Ujú. Sí, no sé si tú querías decir algo más. No, no, muy buena reflexión, por supuesto. Es algo que, mira, esa información que aunque la gente no la sepa ciencia cierta, que no la haya leído, que no la haya, se la haya dicho algún maestro, ¿verdad? La sentimos. Agua, y inmediatamente nos lleva a las emociones, y las emociones nos llevan a la madre. Porque la energía femenina, la energía de la madre es así, es la que alimenta emocionalmente, es la que me abriga, la que me contiene, la que me vincula con mis propias emociones. Pero pues aquí es donde comenzamos con esta cadena de cosas, cuando la mamá también ya trae una historia de no vincularse con sus propias emociones, pues entonces empezamos a repetir patrones, empezamos a repetir patrones. Pero bueno, yo siento que esta pregunta que lanzaste es algo que ya que está ahí, aquí, lo que decía Jodorowsky, la respuesta está aquí. No necesitas haberla leído ni estudiado bioscodificación ni nada. Es algo que está en tu información, en tu sistema, ¿no? Vincularte con eso es de madre, es de la madre. Entonces, pues magnifica tu ejercicio. En ese contexto, la pregunta sería también, cada una de ustedes tiene o se identifica con algo que dijimos aquí. Si ya les estamos dando como estos tips o estas referencias, también yo creo y yo las invito a que la respuesta a cada pregunta que hagan la busquen primero en su emoción, en su intuición, la respuesta. A cada pregunta que lanzaron. Por ejemplo, mira, en Facebook tengo una mujer que se llama Adri Jiménez y dice que ella tiene el ojo y la boca seca y por tanto tiene mala digestión, infección en glándulas salivales y otros síntomas. Pero que la prueba del Jorgen salió negativa, ¿no? Bueno, Ujú, ujú. vamos. Al final, la pregunta que lanza, deduzco, bueno, que puede ser, ¿no? Si me salió negativa la prueba. Pero ya lo saben. O sea, la respuesta Ya lo está saben. ahí, aquí, ¿no? Nada más hagan ese Sí. relé, Que esa no te relación. afanes. Sí, sí, Adriana, ¿me dices que se llama? Adri Jiménez, sí, Adri Jiménez. Adri Jiménez. Adri, no te preocupes por los nombres ni las etiquetas de la enfermedad. Lo que dice Luis Fernando, conéctate con eso que sientes. ¿Qué se te dificulta en la vida al tener el ojo seco y la boca seca? Ujú. ¿Qué emoción te trae el tener este síntoma? Tienes que conectarte con tu sabiduría. No importan las etiquetas. ¿Sí? A veces ni siquiera tenemos un diagnóstico, a veces estamos mal diagnosticados. No, los bioscodificadores no nos vamos a quedar ahí, nos conectamos con el sentir detrás de ese síntoma. ¿Sí? Claro. Acuérdate que cada enfermedad es un deseo frustrado. Entonces, lo que hacemos los acompañantes o las personas que trabajamos a nivel holístico es, empezamos con esa careta, el síntoma, y empezamos a hacer que la persona empiece a correr esa careta hasta que el síntoma, el deseo se asoma un poquito. ¿Sí? No sé si soy clara. Ujú. Y entonces el acompañador dice, ahí está, ahí está. Y Claro. la persona puede decir, ah, es esto. ¿Ya? Claro, claro. Hagan este ejercicio. O sea, háganlo con ustedes, con cada una de sus preguntas. Hay muchos ejemplos. Ahorita voy a decir unos muy significativos. Adri Jiménez, si todavía no estás escuchando, haz esto y cuéntanos qué sientes en este momento. Pero mira, por ejemplo, aquí hay algo fantástico. Laura Hernández dice, gracias por compartir sus conocimientos. A mí me pasa que me llora uno de mis ojos mucho, casi todos los días. Yo pensaba que era por mis cosméticos, pero me sucede incluso cuando no me maquillo. Esto es lo opuesto al síndrome. Ahí está la pregunta del intelecto. Ahora respóndete, ¿no? Porque nosotros Sí, ya te dijimos, bueno. la respuesta está ahí, pero
ya te lo dijimos, nada más ahora tú haz la conexión, ¿no? Vincúlate con Exacto, tu madre y tú como madre también, sí. ¿no? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Está en ti. Más allá de lo que te podamos decir, tecnicismos o cosas de este tipo, ahí está tu respuesta. ¿Qué estamos sintiendo en este momento? ¿Cómo puedo ayudar a una persona que tiene este síndrome? Nos dice Aura Yolanda. No puedes ayudarla. O sea, Sí, no. compártele el video, no sé, Exacto. por lo pronto. Comparte el video, que se involucre. Ese es el mejor modo, pero no es una ayuda como tal. O sea, es que la acompañas, le muestras algo y si ella se engancha, ella solita encuentra el caminito, ¿no? Pero a veces la pregunta de cómo le ayudo es como más me gustaría que me dieran una receta de cocina, ahora qué pastillita le compro o a dónde la llevo. Para empezar, no puedes hacer eso, ¿no? Ella tiene que hacer el clic, este ejercicio que estamos haciendo, porque hoy, justamente hablando del agua, pues vamos a conectarnos con nuestras emociones sin miedo. Entonces, invítala al próximo Zoom y muéstrale cuando salga el video que próximamente estará aquí. Muéstrale el video y que ella haga la conexión que tenga que hacer. Y luego dile, pues mira, conozco a la doctora Eliana Hernández, que es extraordinaria, y te voy a dar su WhatsApp y comunícate con ella. Entonces, así ya la ayudaste, ¿me entiendes? Así ya la ayudaste, pero no en el sentido de, bueno, a ver qué hago, la dónde la llevo. Tiene que hacer ella la conexión, ¿no? ¿Estás de acuerdo, doctora? Sí, absolutamente de acuerdo. Yo quiero que ella se imagine, ella que quiere ayudar a esta otra persona, vas a llevar a esa otra persona hasta la orilla y tu amigo o amiga o familiar decide si salta al agua o no, pero respeta ese movimiento, porque a veces uno también necesita la enfermedad por un tiempito más para Mm, entender algo, así ¿sí? es. Es importante que respetes ese movimiento de tu amigo o familiar que tiene el problema. Exactamente. Cada uno tiene su tiempo y su tiempo es perfecto, ¿eh? Su tiempo es perfecto. Dicen que el maestro llega cuando el alumno está listo, ¿no? Por ahí Así dicen. es. Mira, otra pregunta muy interesante. Dice Blanca Pérez, dice, yo lloré por mucho tiempo. Luis, ¿el hecho de querer ver lo bueno en cada situación es no expresar las emociones? Fantástica la pregunta desde mi opinión, Muy pero, bueno. pero mira, nos vamos a diseccionar. ¿Qué es lo bueno? Sí. ¿Qué es lo bueno de cada situación? Mira, por ejemplo, vámonos así rápido, esta pandemia. ¿Qué es lo bueno que tú ves? ¿Qué es lo bueno que nosotros vemos? Tal vez coincidamos en cosas, tal vez ni siquiera coincidamos en nada. Cada uno tiene su juicio, pero para estos temas es importante sacarse ese juicio. Nada es bueno, nada es malo, es perfecto, dice el maestro Corbera, ¿no? Y la perfección radica en la enseñanza que hay en cada situación. Hay cosas que te van a doler, hay cosas que te van a desagradar, invariablemente, ¿no? Pero si tú clasificas lo bueno en que me dolió y eso es malo, pues ya no ves la enseñanza, ¿no? Ya no viste la enseñanza, entonces ya le quitaste la perfección. Entonces, este pensamiento optimista que pudiese ser muy benéfico, resulta a veces que no es tan benéfico porque no sirve si no va con esta reflexión de que no hay nada bueno ni nada malo. Todo está ahí para algo. Todo tiene un propósito. Pues a veces, efectivamente, no quieres ver algo y entonces le llenas, lo vistes de positivismo y ya se te fue Pero la es un enseñanza. escape. Mm. Sí, es un escape. Puede ser un escape también. Exacto. Mm. Ya no viste la enseñanza, se te fue. Mm. ¿Entiendes? O por el contrario, todo es malo, o los que van al otro polo, ¿no? Todo es malo, esto es muy malo. Esto que está pasando actualmente, el salir con cubrebocas, de la economía, todo es malo. Bueno, se te está yendo la carnita, se te está yendo la sustancia, lo que te va a nutrir si te pones en esa posición, ¿no? ¿Qué le dirías, doctora, a nuestra Mira, amiga es tan Blanca? sencillo. Necesitamos de todo un poquito en la vida. ¿Cómo sabes tú qué es calor si no has experimentado el frío, por ejemplo?
O sea, dímelo a mí cuando yo me vine acá a Canadá, ahí sí supe que era frío y calor. Dios mío. Antes yo no tenía la referencia clara, pero ya cuando supe del frío, ahora sí dije, bueno, entonces esto sí es caliente. Lo mismo para tus apreciaciones y tus juicios de valor. No hay nada bueno, no hay nada malo. Tú y yo podemos ir a la misma fiesta y tú la puedes pasar delicioso, yo la puedo pasar aburridísima. La fiesta es la misma, ¿sí? Pero cada una lo vive desde un punto diferente. Pero sí, o sea, lo que dice Luis Fernando es muy cierto. A veces, de pronto haz el ejercicio de no concluir nada. No concluyes nada, simplemente sé presente. Sin concluir, no tienes que decir ningún juicio de ninguna opinión. Y mira a ver si de pronto esto te aligera un poquito la carga de que tengo que decir esto, tengo que opinar lo otro, tengo que convertir lo bueno en malo, lo malo en bueno. Simplemente, no sé, atraviésalo sin juicios. A ver qué pasa. A ver qué pasa, diría yo. Sí, 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 date la oportunidad, a ver qué pasa. Deja que suceda, pero sí trata de no hacer juicios. Es importante esto. Lo bueno y lo malo, mira, depende de tantas cosas. ¿Mm? De tantas cosas. Así que no caigamos en la trampa del ego. A ver, se estanca la vida por estar con mamá en lealtad. Esta es una pregunta, no sé si es una pregunta o si es una reflexión, pero si es una reflexión creo que podría ser, ¿no? Sí te Te estanca la detiene, vida. te No, detiene. O no te detiene, pues como que de pronto te entorpece, dependiendo también a qué nos refiramos con la lealtad con mamá, ¿no? Si es una lealtad limitante, que limita tu desarrollo personal, pues por supuesto que sí, ¿no? Pero hay lealtades que te fortalecen también, ¿no? Y hay que ser muy conscientes también de eso. que sería más como honrar. La Como honrar. lealtad sí tiene como un componente un poco negativo, tal vez. Ujú. Somos leales a la pobreza, somos leales a la tristeza, A la enfermedad, sí, ¿no? pero podemos honrar la grandeza, Por ejemplo, entonces honrar sería la honrar. creación, Claro, ¿sí? mira qué bonito término. Yo me gusta más esto de honrar para darle esta connotación de lo positivo, del avance, de la expansión de la conciencia, y esto de lealtad pues, nos lleva más hacia el lado de estancamiento, de no movimiento y de repetición de ciclos negativos, ¿no? Me Del gusta. yo como tú, sí, Exacto, exacto. Mamá, exacto, yo como tú, o yo claro. contigo, claro. Claro, ¿desde qué lado te estás vinculando a tu mamá? O sea, todos salimos de una mamá imperfecta, o sea, no le podemos pedir, es una mujer de carne y hueso. Nadie fue a la Claro, universidad a ser mamá, nadie. Todos aprendemos al golpe, tenemos las mejores intenciones, pero no las sabemos todas al tener un hijo. Entonces, a veces somos un poco complejos con el tema de la mamá y esperamos de todo de ella y pues ella hizo lo que pudo, ¿sí? Entonces, claro. tenemos dos opciones, como siempre. Nos conectamos desde el sufrimiento de mamá y mamá, yo lo repito como tú, yo lo hago como tú, yo soy fiel, leal a tu dolor, tu pobreza, tu limitación, a lo que sea. O mamá, te honro en la creatividad que tienes, no sé, en el buen humor que tienes, te honro. ¿De qué lado estás vinculada con tu mamá? ¿Sí? Entonces tenemos dos opciones, o me vinculo con lo bueno o me vinculo con lo malo. Claro, Creo que ya hemos probado lo malo, ¿no? Entonces vinculémonos con lo bueno y lo mejor que tiene esa mujer. Y ya, claro, claro, por sí, supuesto. ella nos dio lo que pudo. Y honrémosla, ¿no? Ujú. A ver, dice Blanca Pérez. Simplemente porque ella está... Ay, perdona, Liliana, perdón. Dice Nelly Calderón, No, perdona. no, dale, tranquilo. Dice Nelly Calderón, no logro conectar con mamá. Me he convertido en mamá de mamá, supongo. Porque, bueno, dice maná, pero es convertido en mamá de mamá. Híjole, pues esto es también tan común, ocupar roles que no nos sirven, no nos pertenecen en este sistema. Esto sí, sí que sería una lealtad. ¿Crees que sería una lealtad esto? Es como si tú vas en tu vehículo y en vez de mirar para el frente, miras solo todo el tiempo por el retrovisor. Y Así es. resulta que te estás perdiendo de la visión panorámica del vidrio frontal y solamente estás viendo por el vidrio, el espejito de trasero. Así es lo que estás haciendo con tu mamá. Estás mirando para atrás. Entonces, hay que mirar a tu mamá un poquito más grande que tú.
No importa las circunstancias, en tu corazón. Eso es una mirada del alma, no tiene que ver con el ego ni la personalidad. A nivel del alma, tu mamá es más grande que tú. De pronto tu mamá no tuvo a su propia mamá, entonces te tocó a ti tomar la posición de la mamá de tu mamá, ¿sí? Pero si tú cambias la visión interna que tienes de tu mamá y la dejas de ver chiquitica, pobrecita, es que no puedes, que me toca hacerle todo, cambia la visión, así hagas lo mismo por ella, vas a sentirte diferente y conectada de una manera diferente. El problema es que cuando los hijos nos volvemos padres de nuestros padres, perdemos la fuerza y ya no vas a estar disponible tú para tus hijitos. Entonces tus hijos siguen perdiendo fuerza, entonces se pierde fuerza en el clan, ¿sí? Entonces viene la enfermedad, viene el problema económico, o sea, todo lo que signifique perder fuerza. Entonces, igual, reconéctate con tu mamá, reconoce que tú eres la pequeña, ella lleva más tiempo en la vida, ¿sí? Y solamente por eso se gana esa posición en tu corazón. Entonces, hay que cambiar un poquito los roles desde el corazón, ¿vale? Sería lo que yo le diría a ella. Pues sí, y mira, yo creo que es importante tomar nuestro lugar en este sistema. Somos los hijos, y como hijos y como padres también vamos cambiando, vamos evolucionando, hay un desarrollo, ya no eres el hijo que tenía 6 años, y si eres madre, pues tienes que entender que tus hijos un día van a desarrollarse y también se van a ir. Es un ciclo que se tiene que cumplir. ¿En qué lugar estás hoy? ¿En qué lugar estás hoy? ¿En qué lugar está tu madre? ¿No? Y no se confundan, no significa que no nos importen nuestros padres, no significa que no los queramos o que los abandonemos, no, significa que ocupemos un lugar. Esto pudiese ser confuso porque lo analizamos con el intelecto, no lo sentimos. Cuando yo ocupo mi lugar en el sistema se acomoda. Y entonces sé cómo actuar, sé en qué momento, sé cómo ayudarlo, etcétera, etcétera. No se trata de abandonarlo, de abandonar a nuestros padres, sino de entender que estamos en un ciclo que se repite y que también, si somos padres ahora, pues también tenemos otro momento, tenemos que estar en otro momento de nuestras vidas y ocupar ese espacio. De veras, estos conceptos pueden ser muy abstractos, porque la mente racional quiere que les expliquemos con peras y manzanas. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo la trato? ¿Le llamo o no le llamo? ¿Le pago el doctor? ¿No se lo pago? ¿Voy a verla o no voy a verla? Esas respuestas, otra vez, están aquí. Pero si ocupas tu lugar en el sistema como hijo, ¿de verdad? Y como padre, si es que lo eres, todo se acomoda. De veras que todo se acomoda. Es en armonía, ¿no? Mira, a ver, aquí hay una pregunta. ¿Te acuerdas que Malanca Pérez lanzó esto de sentimientos encontrados cuando preguntaste sobre Sí, el agua, ¿no? la Ella mamá. dice que hay, sobre mamá, dice, hay varias actitudes de ella, me imagino que de su mamá, que no me gustan y las repito. Y por otro lado, la veo valiente. Pues sí está en una Uh, contradicción, ¿no? ok, bueno, siempre imagínate más pequeña que tu mamá para que bajen los juicios hacia ella y te conectes un poco más con lo grande que tiene tu mamá, porque es que tú también lo tienes. Cada vez que tú digamos que tú tienes tu cabello desarreglado y vas al espejo, pues tú no peinas el espejo, te peinas a ti. Entonces lo que tú veas en tu mamá, arréglalo en tu corazón, Blanca, ¿vale? Así es. Y ya, si nada cambia, pero si tú cambias, todo cambia, ¿no? Ujú. Entonces ahí está, mira a tu mamá como un gran espejo, pero siempre mira la grande, es lo que yo te diría. Sí, así es. Dice Liz, mira, qué bonita reflexión. Muy cierto, doctora, cuando honramos a nuestra madre, le decimos, tú eres la grande y yo la pequeña. Dame tu bendición y mírame con buenos ojos para hacerlo diferente. Y wow, te cambia la vida. ¿No? Todos nacimos en un sistema para servir al sistema. Todos venimos como, ok, cada vez que nace un bebé en la familia, todo el mundo dice, ay, tiene la nariz del papá, los ojos de la abuela, el cabello de no sé quién. ¿Y Ujú. a quién va a servir ese bebé? ¿Qué historia ha venido a sanar? Eso nunca lo vemos en un bebé. Todos ustedes han sido un bebé en algún momento. Ujú. ¿Qué Ujú. historia han venido a sanar de su clan? Ese es el gran servicio que uno viene a hacer en la vida.
Entonces, si empezamos a vivir la vida desde nuestra posición de sanadores, miren, la vida empieza a fluir muchísimo más fácil, ¿no? Es correcto. Qué bonita reflexión final. Bueno, pues nos tenemos que despedir, doctora. Se pasó el tiempo Gracias. muy rápido. Muy como rápido. siempre. Sí, caramba, es que cuando uno se divierte, el tiempo se va. ¿Va? Así. Lo decía Albert Einstein, el tiempo es relativo, ¿no? Sí. Si estás, Y en le mi dieron caso, un premio Nobel por decir eso. y le dieron un premio Nobel por eso. En mi caso, si estoy estudiando, ¿qué te gusta? Si estoy estudiando álgebra aplicada, entonces 1 hora se me va a hacer una eternidad. Pero Uy, cuando estoy aquí, 5 minutos se me hace menos rápido. Esa qué es la rico. relatividad, esa es la Es teoría de la cuántico, relatividad. ¿no? Claro. Qué Bueno, belleza. muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Trabajos de Cerebro Derecho. Doctora, diles cómo se comunican contigo, por favor. Claro que sí, para nuestros amigos de WhatsApp, ustedes ya tienen mi teléfono, para los que no, él es el 1780-318-1863. Pueden pasar y visitar mi perfil en Instagram como dra.liliana.hernández y los espero a todos en Trabajos de Cerebro Derecho en Facebook. Pues por mi parte igual pueden encontrarme por WhatsApp y en mi página de Facebook que se llama el Centro Holístico en Biosanación Transgeneracional Integral. También ahí me pueden encontrar y por supuesto en el perfil de Trabajos de Cerebro Derecho. Ahí los invitamos, por favor, para que crezca la comunidad y compartamos muchas cosas. Bueno, doctora, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer siempre estar aquí. Muchísimas gracias a ti, como siempre, mejor dicho, estos jueves para mí son muy especiales. Muchísimas gracias para todos ustedes desde sus hogares. Pasen una muy buena noche y bueno, nos vemos la próxima semana.